Vamos a tener un momento de oración antes de iniciar el mensaje esta noche. Acompáñenos a orar para que el Señor pueda hacer su obra en nosotros. Oramos. Padre Santo, delante de tu presencia nos presentamos una vez más y agradecemos, Señor, tu presencia en medio nuestro. Invocamos tu nombre porque tu nombre es digno de ser alabado y porque nosotros no tenemos poder para poder hacer, Señor Dios, transformar un corazón, enderezarlo, Señor Dios, y ponerlo en la senda recta. Pero eso rogamos, Señor, la asistencia del Espíritu de Dios para que Él transforme nuestro corazón, Él despierte, Señor Dios, y anime, y dé impulso, Señor Dios, y nos encamine en la senda recta. Señor, permítanos alinearnos con sus pensamientos, sujetarnos a usted porque los días son malos. Y necesitamos, Señor Dios, de todo poder suyo para poder anunciar el Evangelio de Cristo, para hacer que la iglesia brille y cada uno de los miembros de la iglesia, Señor Dios, en sus trabajos, en lugares de funcionamiento, pueda, Señor Dios, dar a conocer la misericordia de Dios vivo y su poder. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de dar a conocer el título del mensaje esta noche, ¿alguien recuerda la razón por la cual Jesucristo fue llevado a la cruz? Acompáñame. ¿Oh? Sí, pero la razón por la cual los judíos lo sentenciaron a juicio, ¿por qué razón lo llevaron a juicio ellos? Así. ¿Y qué es lo que pasaba con eso? Él quiso ser Dios, ¿cierto? Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Cómo? Estaba blasfemando, de acuerdo a la ley judaica, ¿cierto? Es una blasfemia. ¿Y con qué era castigada la blasfemia? Con la muerte. Es una cosa tan difícil para el Señor que Él mismo también la condena con la muerte. Él mismo su palabra, tanto la ley de Moisés, y usted lo puede ver a través de la historia. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, capítulo 26. Versículos 60 en adelante, hasta el 68. Dice así: y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Quién testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora el mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, ejecutaron la ley de Dios, que se darían de muerte, ¿cierto? Dijeron, es reo de muerte. Y fue a la muerte del Señor Jesús a causa de él decir una verdad, pero ellos no quisieron creerlo. Cuando alguien dice una blasfemia contra Dios, se dice sentencia, no tan solo también aquí abajo, sino también arriba del cielo. Acompáñenme a una operación que sucedió en el libro de Isaías. ¿Alguien conoce la historia del rey Senaquerib? ¿De Asiria? El rey inició una campaña militar de captura, de conquista hacia Jerusalén. Y él comenzó a tener victoria en todas las ciudades de Judá, hasta que se enfrentó a las puertas de Jerusalén con un ejército de 185.000 soldados. Eso es mucho. La Fuerza Aérea de Chile tiene alrededor de 12.000 efectivos en estado activo.
a nivel nacional. Pero ellos eran 185.000, un número gigante. Y estaban siguiendo las puertas de Jerusalén, y en eso viene un mensajero y le envía un mensaje al rey Ezequías. Dice, no al pueblo que estaba ahí cerca de las puertas de la ciudad, dice, ustedes no escuchen a Ezequías y le dice que su Dios le va a salvar, porque yo he pasado por muchos dioses y ninguno de ellos me ha resistido. Y en ese momento Ezequías hace algo tremendamente importante. Eleva la causa a Dios, quien se encarga de dictar la sentencia de muerte. Acompáñenme por favor al libro de Isaías, capítulo 37. Perdón, capítulo 36. Vamos a dar un par de pasajes para entrar en contexto y luego de eso comenzamos el capítulo 37. Vamos a leer el versículo 1, Franco, por favor. Dice, aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de ciudad de Judá. ¿Y qué es lo que hizo? Las tomó, sin ningún problema. ¿Ya? Y luego de eso, el versículo 2 dice así, versículo 2. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces. El Rabsaces era un mensajero con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey de Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y el avance había avanzado, ¿cierto?, a la campaña militar hasta la ciudad de Jerusalén, y ahí se enfrentó el rey Ezequías, que estaba dentro de la ciudad. Y versículo 13, por favor, Franco. 13, eso, gracias, dice así. Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en las manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías, diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamad y de Harfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado de su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces Enaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. ¿Por qué? ¿Se acuerda que lo que hizo el sumo sacerdote cuando entregó a Jesús? Él rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo era una blasfemia contra el Dios del cielo, el que hizo los cielos y la tierra. Ahora sí, versículo 37, capítulo 37, perdón. Dice así, versículo 1. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos. También estaba de acuerdo, él conocía a la palabra, sabía que lo que había cometido el rey de Asiria y todo el ejército era una blasfemia contra Dios, pues un insulto. Rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, ¿dónde fue? A la casa de Dios. ¿Sabe lo que hizo Ezequías? Hizo algo que cada uno de nosotros debe hacer. Cuando el gobierno no camina bajo la dirección de Dios, cuando las naciones no caminan bajo la dirección de Dios, cuando las autoridades no caminan bajo la dirección de Dios, cuando las autoridades eclesiásticas no caminan bajo la dirección del Señor, el cristiano hace precisamente esto. Toma aquella ofensa y la presenta ante el Señor.
diciendo, Señor, mira, ya Señor, mira lo que está sucediendo aquí. Dice así, versículo 2, y envió Enequim mayordomo a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemias este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo, y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. ¿Por qué? Porque la nación toda estaba yendo en cautiverio. Versículo 5, ¿cierto? Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y le dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, por las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Ojo, que la blasfemia no está solo aquí, sino también allá en lo alto. Y cuando Dios habla acerca de sentencia de muerte por una blasfemia, no está jugando. ¿Alguien se acuerda por qué razón Ananías no quiso acercarse a Saulo recién convertido? Pablo perseguía y asolaba a la iglesia, asolaba al Señor. Acuérdense lo que dice el Señor Jesús. Saulo, ¿por qué me persigues? La persecución que se realiza aquí es contra el Señor. Pablo estaba cometiendo una blasfemia. Y él lo dice. Pero ¿qué dice el Señor? Ananías dice, ve, porque instrumento escogido me acerco. Y él ora. Él está orando. Y Pablo después lo dice en sus cartas. Dice, yo fui un perseguidor, fui un blasfemo contra Dios. Merecía la muerte. Pero la Biblia dice, pero yo estuve misericordia de mí porque lo hice en ignorancia. ¿Se acuerdan? Pero la Biblia dice algo más importantísimo. El Señor le dice a Ananías, dice, porque yo le diré a él, ¿cuánto ha de padecer por causa de mi nombre? Y no le salió gratis la persecución que hizo contra la iglesia de Cristo. Ciertamente no fue una sentencia de muerte para él, pero sí fue un gran precio que él tuvo que pagar. ¿Cuántas veces Pablo fue perseguido, apedreado, a causa de esto? ¿Alguien ha recibido un pedazo en la cabeza? Duele mucho. También Dusty, compartimos el mismo dolor. Dice así. Y aquí que yo pondré en él un espíritu, versículo 7. Y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Luego de eso el Señor comienza a detallar cómo lo iba a hacer. Pero la sentencia de muerte no tan solo está aquí en la tierra, sino también en el cielo. Fíjese, versículo, acompáñeme por favor nuevamente. Versículo 34. Dice, esto es el mensaje, sigue Isaías, ¿cierto? La sentencia que dictó sobre Sennacherib. Dice, por el camino que vino, volverá, y no entrará en esa ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo.
La sentencia de muerte a causa de la blasfemia está determinada por Dios en su palabra. Y Pablo sabía que lo que respondía, sin embargo, él sabe que tuvo que pagar un alto precio por causa de su blasfemia. Y ahora quiero dar a conocer una cosa. Acompáñenme por favor al Salmo 149. La importancia de saber la palabra del Señor para poder reclamarla en un momento preciso y pedir que Dios haga ejecución cuando la tierra no camina en una dirección y cuando nuestros líderes no caminan en una dirección de temor de Dios. Y lo que debe hacer la iglesia con ese conocimiento. Salmo 149. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y a arpa a él canten, porque Jehová tiene su contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. La Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Y de la mañana veíamos en Proverbios capítulo 29 que dice que por falta de profecía el pueblo se desenfrena. ¿Sí o no? Cuando uno no sabe para dónde va la cosa, y no sabe cuáles son los decretos de Dios, no estoy hablando acerca de lo que las iglesias actualmente están haciendo, ¿cierto? Yo decreto, yo declaro, etcétera, etcétera. Estoy en contra de eso. Pero sí, de conocer cuáles son las sentencias de Dios para las naciones y para aquellas personas que hacen cosas contra Dios, contra su pueblo. La nación que no conoce a su Dios no se esfuerza ni hace nada. Pero la nación que conoce a su Dios se esforzará y hará, dice la palabra. Y cuando un cristiano sufre humillaciones y persecuciones, sabe cómo tiene que hacerlo. No vamos a tomar una espada, no vamos a empezar a demandar, no vamos a hacer un montón de cosas, ¿cierto? Sabemos quién es el que dicta la venganza y el decreto y el juicio, que es nuestro Dios. ¿De qué manera usted puede defenderse de toda injusticia de este mundo? Es elevando la ofensa y aquellas cosas que están haciendo en contra de las cosas del Señor hacia nuestro Padre Celestial. ¿Amén? Amén. Lo que hizo el rey Ezequías al momento de tomar la ofensa, él dijo: no contesten respuesta, no digan absolutamente nada, asuman algunas cosas, ¿cierto? Pero la Biblia dice que luego de eso él fue hacia la casa del Señor y allí se dobló, y también le pidió a Isaías, que era profeta: por favor, eleva una plegaria a tu Dios presentando esto. Y la respuesta inmediatamente de Isaías fue: no temas, porque la ciudad no va a ser tomada. Cuando uno conoce, cuando la iglesia conoce exactamente lo que está pasando a nivel nacional y a nivel mundial, su deber es comenzar a clamar al Señor por cada una de las cosas que está sucediendo y que van en contra de lo que dice su palabra. Pero muchas veces la iglesia, sin conocer, es como pajarito, ¿cierto? Vuela para allá, vuela para acá, pero no hace ninguna acción. Muchos, ¿cierto?, piensan que nosotros debemos salir a protestar en la calle a causa de las ciertas cosas que suceden, que van en contra de lo que dice la palabra del Señor. Pero lo que hizo Ezequías es un patrón, es un modelo y un principio para que podamos hacer lo que nos corresponde hacer. Fíjese lo que hizo Ananías en la Escritura. Nadie se levantó en contra de Saulo, sino que la respuesta de él fue: Señor, recuerdo que este hombre hizo esto y esto y esto en contra del mundo. La queja tiene que ir de manera directa hacia el Señor. Cuando uno sabe lo que hace, él fue un blasfemo, Señor, mire esto. Acompáñenme por favor a ver algunas cosas. A todo esto, ¿qué significa blasfemia? ¿Alguien sabe lo que significa? ¿Qué es lo que es una blasfemia? Una maldición. Es un insulto a Dios. Cuando blasfemamos a Dios e insultamos. Por eso Dios lo mira como una blasfemia. Dice, la palabra es blasfemia, pero es un insulto hacia nuestro Dios. Y todo insulto hacia Dios, toda blasfemia hacia Dios es castigada con la muerte. Acompáñenme por favor. Éxodo capítulo 20, versículo 7.
Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acompáñeme al libro de Éxodo, también el capítulo 22. Versículo 28. Dice, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Acompáñeme a Lucas, capítulo 24, 13. Perdón, Levítico 24, 13. Vamos a leer desde el versículo 10, por favor, Franco. Dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces se lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento. Y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Así que, asimismo, el hombre que hiriere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. Muchos blasfeman el nombre de Dios en este tiempo. Y lo que no saben es que la sentencia está sobre su cabeza. La sentencia de muerte está sobre su cabeza. La Biblia habla acerca de que Pablo fue, de alguna forma, aplazado a su castigo de muerte a causa de su ignorancia. Pero eso no significó que él tuvo ciertas consecuencias en su vida como cristiano a causa de esto. Y ahora, ¿cuáles son las causas o qué otras cosas causan blasfemia? Que son blasfemias para Dios. Voy a leer algunas. Hablar contra Dios, al hablar contra la palabra de Dios, al dedicarse a la idolatría, al perseguir a la iglesia, al oprimir a los pobres, al llevar un nombre que sea de maldición, etc. Acompáñame, por favor, al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 11. Hechos, capítulo 6, versículo 11. Dice así, esto es cuando Esteban fue arrestado, ¿cierto? Y fue puesto para ser apedreado. Dice así, entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Cuando hablamos acerca de Moisés, hablamos acerca del Pentateuco, ¿cierto? Y contra Dios. Y por aquella causa le mataron. La causa legal para matar a una persona en el pueblo de Israel es blasfemar contra Dios y contra sus palabras.
Por lo tanto, cualquier persona que dice, que habla contra la palabra de Dios, está en una condición de blasfemia contra Dios. Y una sentencia de muerte, no solo aquí en la tierra, sino también en el cielo. Al dedicarse a la idolatría, acompáñenme al libro de Nehemías, capítulo 9, versículos 18 y 26. Nehemías, capítulo 9, versículos 18. Dice, además, cuando hicieron para sí becerro de fundición, dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Cuando una persona se entrega a la idolatría, a la hechicería, a la astrología, cuando ve su horóscopo y practica alguna de estas cosas, comete una tremenda abominación hacia el Señor. Es una blasfemia para el Señor. Acompáñenme también al libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 27 y 28. Éxodo, capítulo 20, versículos 27 y 28. Sí. Perdón, Ezequiel, capítulo 20. No, pero los versículos 27 y 28 no tenía. Ezequiel, capítulo 20, versículos 27 y 28. Dice así: por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas. Allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. Cada una de estas cosas es una blasfemia al Señor. Cada una de las personas que hace esto, el mundo no lo sabe, y usted hoy día sí lo sabe. Cuando alguien practica algunas tipo de cosas, hay una sentencia de muerte sobre su cabeza, no tan solo aquí en la tierra, sino también en el cielo. Primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguien persigue la iglesia, dice así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Cuando alguien persigue la iglesia, tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza. Santiago, capítulo 2, versículos 2 al 7. Esto es afrontar a los pobres. Dice así:
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí, tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? No es bueno hacer acepción de personas ni enfrentar a una persona pobre. Y finalmente Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, cuando alguien toma un nombre blasfemo. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Un nombre que ofenda a Dios. Un nombre que injuria a Dios. Lleva sobre sí una señal de muerte sobre su cabeza. Cada una de estas cosas, hablar contra Dios, hablar contra la palabra de Dios, dedicarse a la idolatría, perseguir a la iglesia, oprimir a los pobres, llevar un nombre blasfemo, es una sentencia de muerte sobre la cabeza de alguien. Y la iglesia tiene la responsabilidad de presentar estas cosas a Dios cuando así sucede. Cuando usted vea una cosa así, clame al Señor para que el Señor pueda tomar la causa en sus manos y ejecutar su venganza contra las naciones. Salmo 149 dice que esta es gloria de sus santos, cuando alguien sujeta su situación a los pies de Cristo y la presenta ante el tribunal de Dios para que Él ejecute venganza y sentencia. No tan solo son aquellas cosas que suceden aquí en la vida personal, sino que también en la vida como país, como nación, como organizaciones. Hay organizaciones que trabajan en contra de Dios para levantar en alto ideologías que van en contra de lo que es natural. Y muchas veces la iglesia y los hermanos de la iglesia no saben qué hacer frente a estas situaciones. Por un lado, debemos activar ciertas defensas, y por otro lado, no sabemos qué hacer, así que nos quedamos inmóviles. No es bueno quedarse inmóvil frente a situaciones como esta. La iglesia debería reaccionar presentando toda ofensa y injuria contra aquellas cosas que Dios establece como blasfemia. Cuando alguien se levanta contra la palabra del Señor, la iglesia debería tomar las rodillas y comenzar a clamar al Señor, presentando aquella injuria contra el nombre del Señor. No es bueno, mi hermano, estar en silencio y quedarse sin hacer nada cuando las cosas avanzan en una dirección. Nuestro país está caminando en una dirección muy peligrosa en cuanto a la ofensa al Señor. Y autoridades de gobierno, autoridades comunales, autoridades de salud, autoridades militares, están caminando en una línea donde cada una de las cosas que realizan comienzan a ofender el nombre del Señor. Y la iglesia mantiene, con el conocimiento que tiene, sin hacer absolutamente nada. Nuestra iglesia no puede quedarse inmóvil y debería comenzar a clamar al Señor, diciendo: Señor, mira esto y mira aquello, y ya, Señor, conforme a tu palabra. Lo que vimos esta noche son algunas cosas que producen una muerte sobre aquella persona, una sentencia de muerte, pero es deber de la iglesia comenzar a clamar al Señor para que se ejecute. Salmo 149 anuncia que esto es gloria de sus santos. Y la Biblia dice: bienaventurado el pueblo que conoce a su Dios.
porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. No queremos una iglesia inamovible, una iglesia, cierto, ciega, sorda y también muda para hacer la obra del Señor. Pero la iglesia debe saber exactamente cuáles son aquellas cosas que merecen la intervención de Dios. ¿Se recuerda el mensaje de la mañana? La Biblia habla acerca de que el pueblo de Israel iba a ser enviado cautivo a Babilonia por 70 años. El profeta Jeremías fue el que recibió esta indicación, que a causa de que el pueblo de Israel no había guardado los sábados y que cuando el pecado comenzara a ser una cosa abominable ante los ojos del Señor, Él iba a sacar al pueblo de Israel fuera de la ciudad para que la tierra descansara sus sábados, y así fue efectuado. Pero un hombre llamado Daniel comenzó, viendo los años que el pueblo de Israel había estado cautivo y viendo la profecía de Jeremías, comenzó a clamar al Señor diciendo: Señor, se han cumplido los 70 años, Señor, ten misericordia de tu pueblo, Señor, y comenzó a clamar. Y la Biblia dice que el Señor ejecutó la liberación de su pueblo. Siempre hay hombres que oran en toda nación, en toda ciudad, en todo país. Hay hombres fieles que conocen la Escritura y que comienzan a orar de acuerdo a aquella palabra que fue escrita en la Escritura, para que se ejecute en ellos la sentencia dictaminada por Dios. La iglesia muchas veces camina sin saber cuáles son las profecías y cuáles son las determinaciones de Dios, donde Dios aplica sentencias de muerte. Dice la Biblia: hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Y uno de aquellos pecados que son de muerte son aquellos que injurian el nombre del Señor. Para conocimiento de la iglesia, mi hermano, mi hermana, cuando esto suceda y usted lo vea y levante su mano y diga: ¿sabe qué, hermano y pastor? Debemos comenzar a orar porque está sucediendo esto en nuestro país. La Biblia habla acerca de esto. Vuelva nuevamente, por favor, al libro de Salmos, capítulo 149. Entonces terminamos. Salmos 149. Versículos 7, 8 y 9. Dice: para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Pero si el pueblo del Señor no conoce cuáles son los tiempos ni las verdades de Dios, ¿cómo va a saber solicitar ante el trono de gracia aquellas cosas que le afrentan? La nación que conoce a su Dios se esforzará y hará. Debe conocer la profecía de Dios para saber cuáles son los tiempos que vivimos y para comenzar a clamar al Señor acerca de aquellas cosas que se cumplen en la Escritura y que están disponibles para que Dios haga su justicia. Dice la Biblia que hay una bienaventuranza para aquellos que tienen hambre y sed de justicia, ¿cierto? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando hay en medio de la congregación hermanos que tienen esa hambre de que se cumpla la justicia del Señor en ciertos asuntos, la forma que tiene que hacerlo es presentarlo ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal de Dios, para que Él ejecute la sentencia que fue determinada en su palabra. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración. Y buen Dios, esta noche agradecemos, Señor, su mano misericordiosa, pero también rogamos que usted provea para nosotros aquel deseo de conocimiento de lo alto, y usted levante dentro de la congregación a hombres y mujeres, Señor Dios, que deseen conocer los tiempos en que vivimos, Señor, y aquellas palabras que usted ha determinado por las cuales usted toma venganza de personas, de las naciones, de las autoridades. Y clamamos en esta hora por nuestras autoridades, por cada una de las personas que están en eminencia. Ruego, Señor, que usted tenga misericordia de cada uno de ellos. También, Padre, para que usted le dé sabiduría y les permita, Señor Dios, que su consejo prevalezca por sobre sus intenciones personales, por sobre sus ideologías, por sobre sus tradiciones. Ruego, Señor,
y tu temor sea puesto sobre nuestros gobernantes, para que ellos, Señor Dios, teman ejecutar una persecución contra la iglesia, teman hablar mal de tu nombre, Señor, teman, Señor, de oprimir a los pobres, teman, Señor Dios, de asumir nombres que son sacrílegos. Señor, te ruego, Padre Celestial, que tú ejecutes tu obra en aquellas autoridades que persiguen a tu iglesia, Señor, que persiguen y van en contra de tu palabra. Señor, levanta sentencia sobre aquellas autoridades que permiten la idolatría. Señor, te ruego que tú intervengas en estas cosas, Señor, y que esta iglesia pueda, Señor Dios, ser una luz en medio de la oscuridad. Que tú levantes de esta congregación pequeñita hombres y mujeres celosos de ti, Señor, que presenten, tal cual Daniel, el cumplimiento de promesas, de profecías y de sentencias, Señor Dios, ante tus pies, para que tú hagas y ejecutes, Señor Dios, como a ti te parece. Lo hacemos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.